¿Qué pasa cuando los demonios controlan el altar donde tú adoras cada domingo? Carlos Ramírez estuvo muerto 12 minutos, y lo que Jesús le mostró del otro lado hará que nunca vuelvas a mirar a tu pastor de la misma forma. Carlos Ramírez nunca imaginó que su fe inquebrantable sería puesta a prueba de la manera más devastadora posible. A sus 52 años, este hombre de complexión robusta y manos curtidas por décadas de trabajo en la construcción, representaba el sueño americano cumplido para muchos inmigrantes mexicanos de segunda generación en Houston, Texas. Cada mañana, antes de que el sol texano comenzara a calentar las calles del barrio de Gulfton, Carlos ya estaba despierto, preparando el termo de café que lo acompañaría durante las largas jornadas, levantando estructuras de concreto y acero. Pero había algo que Carlos valoraba incluso más que su trabajo: su devoción a Dios y su compromiso con la mega iglesia Pacto de Fuego, ubicada en el corazón de la comunidad hispana del suroeste de Houston. La iglesia Pacto de Fuego era mucho más que un simple edificio religioso para las familias latinas del área. Con capacidad para más de 2,000 personas, sus cultos dominicales se celebraban completamente en español, con música de alabanza que hacía vibrar las paredes y una energía contagiosa que recordaba a Carlos las fiestas patronales de Guadalajara, la ciudad donde nació su padre. El pastor Héctor Villanueva, un hombre carismático de 45 años con cabello engominado hacia atrás y trajes impecables que siempre lucían costosos, había construido esta congregación desde 0 hacía 15 años. Su predicación era poderosa, llena de promesas de prosperidad y bendición para aquellos que permanecieran fieles. Carlos y su esposa Rosa habían sido miembros desde los primeros días, cuando los cultos se realizaban en un pequeño local comercial alquilado entre una taquería y una lavandería. Rosa Ramírez, una mujer de 49 años, con el espíritu inquebrantable, característico de las madres latinas, servía fielmente en el ministerio de intercesión de la iglesia. Cada martes y jueves por la noche, después de preparar la cena para sus 3 hijos adolescentes, Miguel de 17, Carolina de 15 y el pequeño Javier de 13, Rosa se dirigía al templo para participar en las cadenas de oración que el pastor Villanueva consideraba fundamentales para mantener las bendiciones fluyendo sobre la congregación. Los Ramírez eran la familia modelo. Diezmaban fielmente de cada cheque de pago de Carlos, participaban en todos los eventos de la iglesia, desde las posadas navideñas hasta los retiros espirituales anuales en las colinas de Texas Hill Country. Sus hijos habían crecido en los ministerios juveniles y Carolina incluso formaba parte del grupo de danza profética que se presentaba durante los cultos principales. Pero algo comenzó a cambiar aproximadamente 8 meses antes del infarto que marcaría para siempre la vida de Carlos. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles, el tipo de cosas que uno podría atribuir fácilmente a las dificultades normales de la vida. La familia Gutiérrez, que ocupaba la fila justo detrás de los Ramírez cada domingo, anunció repentinamente su divorcio después de 23 años de matrimonio. Don Ernesto, el diácono encargado de las finanzas de la iglesia, desarrolló una diabetes agresiva que los médicos del Hospital Memorial Hermann no podían controlar adecuadamente, a pesar de todos los tratamientos. La joven Lupita Morales, quien había sido una líder destacada en el grupo juvenil, abandonó completamente la fe y se sumergió en una vida de fiestas y drogas que partió el corazón de sus padres, ambos servidores dedicados en el ministerio de Ujieres. Carlos, siendo un hombre observador por naturaleza, una cualidad que le había servido bien en su trabajo supervisando equipos de construcción, comenzó a notar un patrón inquietante. No era solo una familia aquí o allá, enfrentando crisis. Era como si una ola invisible de calamidades estuviera barriendo específicamente a las familias más comprometidas de Pacto de Fuego. Los matrimonios que parecían sólidos como roca se desmoronaban sin advertencia previa. Enfermedades raras y crónicas aparecían sin explicación médica razonable. Los jóvenes que habían sido criados en la iglesia,
que conocían las Escrituras de memoria y que habían declarado públicamente su compromiso con Cristo, se alejaban uno tras otro, como si algo los estuviera arrancando deliberadamente del redil. Una noche de miércoles, después de un servicio particularmente emotivo donde el pastor Villanueva había predicado con lágrimas en los ojos sobre la importancia de la fidelidad conyugal y la santidad del altar, Carlos se quedó conversando con algunos hermanos en el estacionamiento de la iglesia. Bajo las luces amarillentas que iluminaban el asfalto agrietado, rodeado del aroma familiar de los tacos de carnitas que vendía doña María en su carrito junto a la entrada, Carlos escuchó algo que le heló la sangre. Uno de los sugieres, don Felipe, un hombre mayor que llevaba décadas sirviendo en la iglesia, comentó en voz baja que había visto al pastor Villanueva saliendo de un hotel en la carretera 59 con Gabriela Sánchez, la joven y atractiva líder de alabanza, en circunstancias que no parecían apropiadas para un consejo pastoral. Los otros hombres rápidamente callaron a don Felipe, reprendiéndolo por tocar al ungido del Señor y advirtiendo sobre las consecuencias de difundir chismes. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en el corazón de Carlos. Durante las siguientes semanas, Carlos comenzó a observar con mayor atención. Notó las miradas que el pastor Villanueva y Gabriela intercambiaban durante los ensayos de alabanza, la manera en que ella permanecía siempre hasta tarde, después de los servicios, supuestamente organizando las partituras, mientras la esposa del pastor, la hermana Patricia, ya se había marchado a casa con sus hijos. Observó cómo el pastor predicaba con poder sobre la santidad y la pureza, citando Hebreos 13:4 sobre la honra del matrimonio, mientras sus ojos buscaban constantemente a Gabriela entre la multitud. Era una disonancia perturbadora que Carlos no podía ignorar, aunque parte de él deseaba desesperadamente estar equivocado. Mientras tanto, en su propio hogar, las cosas también comenzaron a deteriorarse de maneras inexplicables. Rosa, quien siempre había sido una mujer de salud robusta, empezó a quejarse de dolores persistentes en el abdomen y las articulaciones. Visitó a 3 doctores diferentes en el Texas Medical Center, el complejo hospitalario más grande de Houston, pero ninguno pudo diagnosticar la causa de su sufrimiento. Los análisis de sangre salían normales. Las radiografías no mostraban anomalías. Las resonancias magnéticas revelaban nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, el dolor era real, tan real que algunas noches Rosa lloraba en silencio junto a Carlos, incapaz de encontrar una posición cómoda para dormir. Los médicos sugirieron que quizás era estrés, tal vez fibromialgia, posiblemente algo psicosomático. Pero Rosa sabía, con esa intuición profunda que poseen las madres latinas, que algo más oscuro estaba en juego. Miguel, su hijo mayor, quien había planeado inscribirse en un seminario bíblico después de graduarse de la preparatoria, de repente anunció que ya no estaba seguro de creer en Dios. Carolina, la dulce Carolina que cantaba en el coro juvenil con la voz de un ángel, comenzó a tener pesadillas terribles que la dejaban gritando en medio de la noche, sueños de sombras oscuras que la perseguían por pasillos sin fin. Incluso el pequeño Javier, normalmente alegre y lleno de energía, se volvió retraído y ansioso, negándose a quedarse solo en ninguna habitación de la casa. Carlos oraba fervientemente cada noche, clamando a Dios por respuestas, por sanidad para su esposa, por protección para sus hijos, por claridad sobre lo que realmente estaba sucediendo en Pacto de Fuego. Aumentó sus ayunos, duplicó sus ofrendas, se ofreció como voluntario para más ministerios, creyendo que quizás no estaba siendo lo suficientemente fiel, lo suficientemente comprometido, lo suficientemente santo. Pero las cosas solo empeoraban. Era como si las bendiciones que el pastor Villanueva prometía cada domingo desde el púlpito se hubieran convertido en maldiciones, como si el altar mismo, donde habían adorado durante años, estuviera contaminado por algo que Carlos no podía ver, pero definitivamente podía sentir. Lo que Carlos no sabía, lo que no podía saber todavía, era que en exactamente 3 semanas,
Su corazón se detendría completamente durante 12 minutos en un sitio de construcción bajo el sol implacable de Houston. Y en esos 12 minutos, al otro lado del velo, Jesús mismo le revelaría la verdad aterradora sobre lo que realmente estaba sucediendo en el altar de Pacto de Fuego. Una verdad que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la de miles de creyentes latinos que adoraban inocentemente en iglesias donde los pastores infieles habían abierto puertas a la oscuridad espiritual más profunda. Era un martes por la mañana, el 15 de octubre de 2024, y el sol de Houston ya golpeaba sin piedad a las 8:30 de la mañana. Carlos Ramírez y su cuadrilla de 6 hombres, todos inmigrantes latinos como él, algunos de México, otros de Honduras y El Salvador, trabajaban en la construcción del tercer piso de un complejo de condominios de lujo en el distrito de Midtown. El aire ya pesaba con esa humedad característica de Houston que hace que cada respiración se sienta como inhalar agua tibia. Carlos había dormido mal la noche anterior, despertándose varias veces por los gemidos de dolor de Rosa, quien había pasado otra noche difícil lidiando con esos malestares misteriosos que ningún médico podía explicar. Pero él era un hombre de responsabilidad, criado con esa ética de trabajo inquebrantable que su padre le había inculcado desde niño. Un hombre provee para su familia sin importar cómo se sienta. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras Carlos supervisaba la instalación de vigas de acero en el área que sería el balcón principal, sintió una opresión extraña en el pecho. Al principio la ignoró, atribuyéndola al esfuerzo físico y al calor sofocante. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada minuto que pasaba. Era como si una mano invisible estuviera apretando su corazón con fuerza creciente, exprimiendo cada latido hasta hacerlo dolorosamente irregular. Un sudor frío comenzó a brotar de su frente, diferente al sudor normal del trabajo bajo el sol texano. Este sudor era pegajoso, helado, y venía acompañado de náuseas que subían desde lo más profundo de su estómago. Carlos intentó caminar hacia la sombra, buscando alivio, pero sus piernas comenzaron a fallarle. Javier Méndez, uno de sus trabajadores más jóvenes, un muchacho hondureño de apenas 24 años, que siempre bromeaba para mantener la moral alta en el equipo, fue el primero en notar que algo andaba terriblemente mal. Carlos se había puesto completamente pálido, casi gris, y se aferraba al pecho con ambas manos, mientras se desplomaba lentamente contra una columna de concreto. «¡Jefe! ¡Jefe Carlos!», gritó Javier corriendo hacia él, pero Carlos apenas podía escucharlo. El mundo a su alrededor comenzaba a volverse borroso. Los sonidos se distorsionaban como si estuviera bajo el agua, y un dolor agudo, insoportable, atravesaba su pecho desde el centro hacia el brazo izquierdo con una intensidad que nunca había experimentado en sus 5 décadas de vida. «Llamen al 911, ahora mismo», ordenó Javier mientras sostenía a Carlos, quien se deslizaba hacia el suelo. Roberto Campos, el encargado de seguridad del sitio, ya tenía el teléfono en la mano, comunicándose con emergencias con voz temblorosa. «Tenemos un hombre de aproximadamente 50 años con un aparente ataque cardíaco en la construcción de Midtown Tower, esquina de la calle Main con McGowan. Dense prisa, por favor». Los otros trabajadores formaron un círculo alrededor de Carlos, algunos orando en voz alta en español, otros simplemente mirando con terror, mientras su jefe, el hombre que los había tratado siempre con respeto y dignidad, luchaba por cada respiración. Carlos podía sentir cómo la vida se le escapaba. Cada latido de su corazón era ahora errático, desordenado, como un motor que intenta arrancar sin éxito. Imágenes de Rosa llenaron su mente. Su sonrisa el día que se casaron en aquella pequeña iglesia católica en Guadalajara hacía casi 30 años. La manera en que sostuvo a Miguel recién nacido, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Los domingos en familia, compartiendo menudo y tortillas hechas a mano después de la iglesia. Pensó en sus hijos, en todo lo que aún quería enseñarles, en las conversaciones que nunca había tenido tiempo de sostener.
y pensó en Dios, clamando internamente: «Señor, si este es mi tiempo, cuida de mi familia, pero si aún hay algo que debo hacer, dame otra oportunidad». La ambulancia de Houston Fire Department llegó exactamente 9 minutos después de la llamada, un tiempo récord considerando el tráfico notorio de la ciudad. Los paramédicos, un hombre afroamericano llamado Marcus y una mujer latina llamada Elena Vargas, saltaron del vehículo con eficiencia profesional perfeccionada por años de experiencia. Elena inmediatamente comenzó a evaluar los signos vitales de Carlos, mientras Marcus preparaba el equipo de reanimación. Presión arterial cayendo rápidamente, 80/50 y bajando, reportó Elena. Pulso débil e irregular, respiraciones superficiales. «Señor Ramírez, ¿me escucha? Quédese con nosotros, vamos a cuidarlo». Pero Carlos ya no podía responder. Sus ojos, que minutos antes mostraban terror, ahora comenzaban a ponerse en blanco mientras su cuerpo entraba en shock cardiogénico. Lo subieron a la camilla con urgencia extrema, conectándolo inmediatamente al monitor cardíaco portátil y al oxígeno de alto flujo. Marcus condujo la ambulancia con las sirenas a todo volumen por las calles congestionadas de Houston, haciendo el trayecto de normalmente 20 minutos al Memorial Hermann Hospital en el Texas Medical Center en apenas 12 minutos, esquivando tráfico, pasando semáforos en rojo, tocando la bocina continuamente. En la parte trasera, Elena trabajaba frenéticamente para mantener a Carlos con vida, administrando nitroglicerina sublingual, aspirina masticable, estableciendo una línea intravenosa para medicamentos de emergencia. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, a las 11:47 de la mañana, exactamente 2 minutos antes de llegar al hospital, el monitor cardíaco emitió ese sonido continuo y aterrador que todo paramédico teme: la línea plana de la asistolia. «Código azul, código azul, código azul», gritó Elena por el radio mientras Marcus aceleraba aún más. Paciente masculino de 52 años en paro cardíaco completo, iniciando compresiones torácicas, ETA 2 minutos. Elena comenzó las compresiones con precisión mecánica, contando en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5. Mientras el cuerpo sin vida de Carlos se sacudía con cada compresión. Marcus atravesó la entrada de emergencias haciendo chillar las llantas, y un equipo completo de médicos y enfermeras ya esperaba con el carro de reanimación preparado. El doctor James Chen, cardiólogo de emergencias del Memorial Hermann, asumió el mando inmediatamente. «Continuemos. RCP, preparen desfibrilador. Carguen a 200 Gould», ordenó con la calma de alguien que ha enfrentado la muerte cientos de veces. Lo trasladaron rápidamente a la sala de trauma, donde 8 profesionales médicos rodearon el cuerpo de Carlos en una coreografía perfectamente sincronizada de supervivencia. «Descarga», anunció el Dr. Chen. El cuerpo de Carlos se arqueó violentamente con la electricidad, pero el monitor seguía mostrando esa línea plana despiadada. «Continúen compresiones. Administren 1 miligramo de epinefrina por hora». Las compresiones continuaron, 30 por ciclo, pausando solo brevemente para administrar respiraciones con el ambú. «Segundo shock a 300 joules», ordenó Chen después de 2 minutos de RCP continuo. Todos atrás. «Descarga». Nuevamente el cuerpo se sacudió, nuevamente sin respuesta. «Epinefrina cada 3 a 5 minutos. Consideren amiodarona 300 miligramos. ISPU». La doctora Sarah Mitchell, residente de segundo año, administró los medicamentos mientras la enfermera principal, una mujer filipina llamada Grace Santos, documentaba meticulosamente cada intervención con sellos de tiempo precisos. 11:51 AM. Primera descarga sin respuesta. 11:53 AM. Segunda descarga sin respuesta. 11:55 AM. Tercera descarga sin respuesta. Pasaron los minutos, 4 minutos sin latido cardíaco, 5 minutos, 6 minutos. El Dr. Chen sabía que con cada minuto que pasaba sin oxígeno al cerebro, el daño neurológico se volvía más probable, más severo, más irreversible.
7 minutos, 8 minutos. Algunos de los residentes más jóvenes comenzaban a intercambiar miradas significativas, preguntándose cuándo el Dr. Chen tomaría la decisión difícil de declarar el tiempo de muerte. 9 minutos, 10 minutos. Cuarta descarga a 360 joules, dijo Chen, su voz ahora mostrando las primeras grietas de frustración. Todos atrás. Descarga. Nada. 11 minutos. La enfermera Grace comenzó a preparar mentalmente la documentación final. Los paramédicos, Elena y Marcus, todavía presentes en la sala, bajaron la mirada, conociendo el resultado inevitable. 12 minutos. Carlos Ramírez estaba clínicamente muerto, su cerebro privado de oxígeno durante un periodo que normalmente resulta en daño cerebral catastrófico o muerte permanente. El Dr. Chen miró el reloj, preparándose para pronunciar las palabras que odia decir. Hora de muerte, las 12 del mediodía. Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo extraordinario sucedió. Sin ninguna intervención adicional, sin ninguna descarga eléctrica, sin ninguna explicación médica razonable, el monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro y otro. Un ritmo débil pero inequívoco comenzó a aparecer en la pantalla. ¿Tenemos pulso?, exclamó la doctora Mitchell con incredulidad absoluta. Sinusal, débil pero regular, presión arterial 60/40 y subiendo lentamente. El Dr. Chen, quien había presenciado miles de reanimaciones en sus 20 años de práctica, se quedó paralizado por un momento, mirando el monitor como si estuviera viendo un fantasma. En su experiencia profesional, después de 12 minutos de paro cardíaco sin respuesta, la recuperación espontánea simplemente no ocurría. Pero allí estaba Carlos Ramírez, su corazón latiendo nuevamente, sus pulmones tomando respiraciones superficiales, pero constantes, regresando literalmente de la muerte. Lo que ninguno de los presentes en esa sala sabía, lo que no podían saber, porque pertenecía a un reino más allá de sus monitores y máquinas y protocolos médicos, era que durante esos 12 minutos, Carlos no había estado en la oscuridad de la inexistencia. Había estado en otro lugar, un lugar de luz indescriptible, cara a cara con Jesús mismo, recibiendo una revelación que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la de miles de creyentes que adoraban inocentemente en altares contaminados por la infidelidad de pastores que predicaban santidad mientras vivían en pecado secreto. Durante esos 12 minutos en los que el cuerpo de Carlos Ramírez yacía sin vida sobre la camilla del Memorial Hermann Hospital, mientras los médicos luchaban desesperadamente por devolverle el aliento y su corazón permanecía obstinadamente inmóvil, Carlos experimentó algo que desafía toda lógica médica y toda explicación científica convencional. Esto no fue un sueño inducido por la falta de oxígeno al cerebro. No fue una alucinación provocada por el trauma, ni una fantasía creada por neuronas moribundas. Lo que Carlos vivió fue una auténtica experiencia de vida después de la muerte, radicalmente diferente de las llamadas viajes astrales, que promueve la nueva era, o las experiencias fuera del cuerpo que reportan quienes practican meditación trascendental. Esta fue una experiencia cristiana genuina, anclada en la realidad del Dios vivo, que se reveló en carne a través de Jesucristo. En el momento exacto en que su corazón dejó de latir, Carlos sintió una separación instantánea. No fue gradual ni confusa. Fue como quitarse un abrigo pesado que había estado usando toda la vida sin darse cuenta de su peso. De repente, estaba observando la escena desde arriba, flotando cerca del techo de la sala de trauma, viendo a los médicos y enfermeras trabajar frenéticamente sobre su propio cuerpo inerte. Podía ver cada detalle con una claridad sobrenatural. La expresión de concentración intensa del Dr. Chen, las gotas de sudor en la frente de la doctora Mitchell, las manos de la enfermera Grace moviéndose con precisión mientras documentaba cada intervención. Escuchaba sus voces como si estuviera en la habitación, pero al mismo tiempo sentía que ya no pertenecía completamente a ese espacio físico. Entonces apareció el túnel.
No era una metáfora, no era simbólico. Era un pasaje real de luz brillante que se abrió delante de él con una fuerza magnética irresistible. La luz no lastimaba sus ojos a pesar de su intensidad cegadora. Era una luz viva, pulsante, llena de amor y paz que superaba todo entendimiento humano. Carlos se sintió atraído hacia esa luz con una velocidad que no podía medir, atravesando lo que parecían dimensiones de la existencia que nunca había imaginado. No sentía miedo, al contrario, experimentaba una sensación de regreso a casa, como si finalmente estuviera llegando al lugar para el cual había sido creado desde antes de la fundación del mundo. Al final del túnel, Carlos emergió en un espacio que solo puede describirse como el umbral del cielo. No estaba completamente dentro del reino celestial, eso lo supo instintivamente, pero tampoco estaba en la tierra. Era un lugar intermedio, un punto de encuentro entre lo temporal y lo eterno, donde el velo entre ambos mundos se volvía transparente. Y allí, esperándolo con una presencia que llenaba todo el espacio circundante, estaba Jesús. Carlos lo reconoció instantáneamente, aunque nunca antes lo había visto con ojos físicos. Era como ver a alguien que conoces íntimamente, pero que nunca habías encontrado cara a cara. El rostro de Cristo tenía rasgos que recordaban vagamente a Jonathan Rumi de la serie The Chosen. Esos ojos profundos y compasivos, esa barba cuidada, esa mirada que penetraba hasta el fondo del alma, pero magnificado infinitamente en gloria y majestad sobrenatural. Los ojos de Jesús eran lo más impactante. Contenían simultáneamente una ternura que derretía cualquier defensa y una autoridad que hacía que Carlos quisiera caer de rodillas. Eran ojos que habían llorado sobre Jerusalén, que habían mirado con compasión al leproso, que habían confrontado con firmeza a los fariseos hipócritas, que habían soportado el dolor de la cruz. En esa mirada, Carlos vio su vida entera desplegarse en un instante, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento secreto. Pero no había condenación en esos ojos, solo un amor tan profundo y puro que Carlos sintió que su corazón, o lo que fuera que representaba su corazón en ese estado espiritual, se quebraría de gratitud y asombro. «Carlos», dijo Jesús, y su voz resonó, no solo en el espacio circundante, sino dentro del ser mismo de Carlos, como si cada célula de su existencia espiritual vibrara con el sonido de ese nombre pronunciado por los labios del Salvador. «He escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas, he sentido la confusión de tu corazón ante lo que has observado en mi casa, y ahora voy a mostrarte por qué tu familia ha sufrido, por qué tantos de mis hijos fieles han sido atacados, por qué las bendiciones prometidas se han convertido en maldiciones en la congregación que pensabas era mi cuerpo». Jesús extendió su mano. Carlos pudo ver las cicatrices de los clavos, marcas eternas del sacrificio supremo, y de repente el espacio a su alrededor se transformó. Como una cortina que se descorre para revelar un escenario oculto, Carlos comenzó a ver la iglesia, pacto de fuego, desde una perspectiva completamente diferente, desde la perspectiva del cielo. Lo que vio le heló el alma y le confirmó las sospechas que había estado tratando de reprimir durante meses. El santuario de Pacto de Fuego apareció delante de él, pero no como lo veía cada domingo cuando entraba con su familia para adorar. Esta era la realidad espiritual invisible detrás de la fachada física. El altar, ese lugar elevado donde el pastor Héctor Villanueva predicaba con tanta pasión y autoridad aparente, estaba rodeado de entidades oscuras. No eran simples sombras o figuras abstractas, eran demonios reales, seres de maldad palpable, que se movían con propósito deliberado alrededor del púlpito. Tenían formas grotescas y aterradoras, algunos con apariencia de reptiles antiguos, otros como figuras humanoides deformadas, todos emanando un odio visceral hacia la humanidad y una satisfacción perversa en el engaño que estaban perpetrando. «Mira con atención», instruyó Jesús con voz firme, pero llena de dolor.
Mira cómo el pecado oculto de quien se presenta como pastor de mis ovejas ha abierto puertas legales para que el enemigo habite en el lugar que debería ser santo. Carlos observó horrorizado mientras la visión se desarrollaba. Vio al pastor Villanueva en su oficina privada de la iglesia, la que tenía un letrero que decía «Sala de oración pastoral» en la puerta, abrazando a Gabriela Sánchez, de manera que no tenía nada que ver con consejería espiritual. Vio encuentros repetidos en hoteles baratos de la carretera 59, mentiras elaboradas dichas a la hermana Patricia, la esposa engañada del pastor, excusas sobre reuniones de liderazgo urgentes y emergencias pastorales que requerían su ausencia nocturna del hogar. Pero lo más devastador fue ver las consecuencias espirituales de esta infidelidad. Jesús le mostró cómo cada acto de adulterio del pastor Villanueva generaba grietas espirituales en el altar de la iglesia, fisuras invisibles al ojo natural, pero claramente visibles en el reino espiritual. A través de estas grietas, los demonios entraban con permiso legal. Cuando un pastor que predica mi palabra vive en pecado deliberado y no confesado, explicó Jesús con tristeza profunda, contamina el altar, y un altar contaminado no puede producir fruto santo. Al contrario, se convierte en una fuente de maldición para aquellos que adoran allí en inocencia, especialmente para los más fieles, los más comprometidos, porque el enemigo busca destruir a mis mejores soldados. Carlos vio cómo estos demonios específicamente atacaban a las familias más devotas de Pacto de Fuego. Vio entidades de enfermedad posarse sobre Rosa mientras ella oraba fervientemente en las cadenas de intercesión, aprovechando las puertas abiertas por el pecado del liderazgo para inyectar dolor en su cuerpo. Vio demonios de división matrimonial trabajando en los Gutiérrez, susurrando mentiras y amplificando pequeños desacuerdos hasta convertirlos en grietas irreparables. Vio espíritus de incredulidad atacando a los jóvenes como su hijo Miguel, plantando dudas y confusión, aprovechando el desencanto natural de la adolescencia y magnificándolo hasta convertirlo en rechazo total de la fe. Vio demonios de tormento nocturno aterrorizando a su hija Carolina con pesadillas, espíritus de ansiedad oprimiendo al pequeño Javier. Esto es lo que ocurre cuando mis siervos traicionan el llamado sagrado, continuó Jesús. Y Carlos notó que había lágrimas en los ojos del Salvador. Así como Judas traicionó desde dentro del círculo de los 12, así como los fariseos mantenían una apariencia de santidad mientras sus corazones estaban llenos de codicia y orgullo, así estos pastores infieles traicionan a mi rebaño, y las ovejas inocentes sufren las consecuencias del pecado ajeno. Jesús hizo una pausa, permitiendo que Carlos absorbiera la magnitud de lo que estaba viendo. «Recuerda a Pedro en mis días en la tierra», dijo Jesús suavemente. «Recuerda cómo lo llamé de sus redes de pesca para convertirlo en pescador de hombres. Recuerda a Mateo, el cobrador de impuestos despreciado que se convirtió en evangelista. Recuerda que yo elijo a los humildes, a los trabajadores comunes, para llevar mensajes que los religiosos se niegan a proclamar». Carlos comprendió inmediatamente la conexión. Él era como esos discípulos originales, un simple obrero de construcción, sin educación teológica formal, sin credenciales religiosas impresionantes, sin título de pastor o doctor en divinidad. Pero Jesús lo estaba eligiendo. Lo estaba llamando igual que llamó a aquellos pescadores galileos hace 2000 años. «Tú eres uno de mis elegidos, Carlos», declaró Jesús con autoridad que resonó en todo su ser. No por tus méritos, no por tu perfección, sino porque tu corazón es sincero y estás dispuesto a ver la verdad, incluso cuando duele. Te estoy enviando de regreso con un mensaje para mi pueblo, que disciernan los espíritus, que prueben a los líderes por sus frutos y no solo por sus palabras, que entiendan que un altar contaminado por la infidelidad pastoral trae maldición en lugar de bendición. La visión comenzó a desvanecerse,
Pero antes de que Carlos regresara completamente, Jesús puso su mano sobre el pecho de Carlos, exactamente donde su corazón había dejado de latir. El toque fue como fuego y hielo, simultáneamente. Dolor y placer más allá de toda descripción. «Regresa ahora», ordenó Jesús. «Tu misión apenas comienza. Y recuerda, el cielo es real, pero también lo son las consecuencias del pecado en el liderazgo. Advierte a mi pueblo. Libera a los cautivos, y nunca temas proclamar la verdad, incluso cuando te rechacen, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin». El pitido irregular del monitor cardíaco se convirtió en un ritmo constante que llenó la sala de trauma del Memorial Hermann Hospital, con un sonido que los médicos presentes jamás olvidarían. El doctor James Chen permaneció inmóvil durante varios segundos, sus ojos fijos en la pantalla, que mostraba un patrón sinusal débil pero inequívocamente presente. La doctora Sarah Mitchell tenía la boca ligeramente abierta, su mirada alternando entre el monitor y el cuerpo de Carlos Ramírez, que ahora respiraba por sí solo, sus pulmones expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que momentos antes había estado completamente ausente. La enfermera Grace Santos, quien había documentado meticulosamente cada minuto de la reanimación fallida, escribió con mano temblorosa en el expediente médico: 12 Cephalon p.m. Retorno espontáneo de circulación después de 12 minutos de asistolia, sin intervención adicional. Causa desconocida. Esto no tiene sentido médico, murmuró el doctor Chen, más para sí mismo que para el equipo que lo rodeaba. En sus 20 años de cardiología de emergencias, había presenciado recuperaciones milagrosas, había visto a pacientes sobrevivir contra probabilidades imposibles, pero nunca había visto a alguien regresar espontáneamente después de 12 minutos completos de muerte clínica sin ninguna intervención exitosa previa. Los protocolos médicos establecen claramente que después de 10 minutos de paro cardíaco sin respuesta a la reanimación, el daño cerebral es casi inevitable. Después de 12 minutos, la mayoría de los pacientes que sobreviven quedan en estado vegetativo permanente o con discapacidades neurológicas severas. Pero aquí estaba Carlos Ramírez, no solo con un corazón que latía nuevamente, sino con signos vitales que se estabilizaban rápidamente sin ayuda de vasopresores o soporte inotrópico. Presión arterial 95/60 y subiendo, reportó la doctora Mitchell, todavía con incredulidad en su voz. Saturación de oxígeno 88%, mejorando gradualmente. Frecuencia cardíaca 72, regular. Dr. Chen, sus pupilas están respondiendo a la luz. Chen tomó su linterna de bolsillo y examinó los ojos de Carlos cuidadosamente. Efectivamente, ambas pupilas se contraían normalmente ante el estímulo luminoso, un signo crucial de función cerebral que no esperaba encontrar. «Trasládenlo a la unidad de cuidados intensivos cardíacos inmediatamente», ordenó Chen, recuperando su compostura profesional a pesar del asombro que sentía. «Quiero un eje completo para evaluar actividad cerebral, una resonancia magnética del cerebro, ecocardiograma y monitoreo continuo cada 15 minutos, y que alguien contacte a su familia de inmediato, ¿no?». Rosa Ramírez recibió la llamada del hospital a las 12:34 p.m., mientras estaba de rodillas en la sala de su casa, orando con una desesperación que nunca antes había sentido. Javier Méndez, el joven trabajador hondureño que había presenciado el colapso de Carlos, había llamado a Rosa 20 minutos antes para informarle que su esposo había sufrido un ataque cardíaco y estaba siendo trasladado al Memorial Hermann en ambulancia. Rosa había reunido inmediatamente a sus 3 hijos, Miguel, Carolina y el pequeño Javier, y les había pedido que se arrodillaran con ella para clamar a Dios por la vida de su padre. Cuando el teléfono sonó nuevamente, Rosa sintió que su corazón se detenía, aterrada de que fuera una llamada con noticias fatales. «¿Señora Ramírez?», preguntó una voz femenina profesional al otro lado de la línea. «Soy la enfermera Grace Santos del Memorial Hermann Hospital. Su esposo Carlos ha sufrido un evento cardíaco severo,
pero quiero que sepa que actualmente está estable en nuestra unidad de cuidados intensivos. Le recomiendo que venga al hospital lo antes posible». Rosa apenas pudo articular un «gracias» antes de que las lágrimas comenzaran a fluir incontrolablemente. «Está vivo», les dijo a sus hijos con una mezcla de alivio y temor. «Su padre está vivo, pero tenemos que ir al hospital ahora mismo». Miguel, a pesar de sus dudas recientes sobre la fe, tomó las llaves del viejo Honda Accord familiar y condujo a su madre y hermanos a través del tráfico de Houston con una urgencia que hizo que el trayecto de normalmente 30 minutos tomara apenas 18. Cuando la familia Ramírez llegó a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos cardíacos, el Dr. Chen salió personalmente para hablar con ellos. Rosa se aferró a sus hijos mientras el cardiólogo explicaba la situación con una honestidad que rayaba en lo desconcertante. «Señora Ramírez, su esposo experimentó lo que llamamos un infarto agudo de miocardio masivo, un ataque cardíaco severo que causó un paro cardíaco completo. Estuvo clínicamente muerto durante 12 minutos». Rosa soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. «Sin embargo», continuó Chen, eligiendo sus palabras cuidadosamente, de una manera que francamente no puedo explicar desde una perspectiva médica convencional, su corazón comenzó a latir nuevamente, espontáneamente. No fue resultado de nuestras intervenciones, simplemente volvió. «¿Está diciendo que es un milagro, doctor?», preguntó Rosa, sus ojos café oscuro buscando los del médico con una intensidad maternal que demandaba la verdad completa. El doctor Chen, un hombre de ciencia entrenado para confiar en evidencia empírica y explicaciones racionales, hizo una pausa significativa antes de responder. «Señora Ramírez, yo soy un científico. Me he entrenado para explicar todo en términos de fisiología, farmacología y procesos biológicos. Pero en este caso, después de revisar todo lo que hicimos y todo lo que no funcionó durante esos 12 minutos, y luego ver a su esposo regresar sin ninguna intervención exitosa de nuestra parte, honestamente, no tengo otra explicación. Si usted es una mujer de fe, entonces sí. Esto se parece más a un milagro que a cualquier otra cosa que haya presenciado en mi carrera». Las pruebas neurológicas que se realizaron durante las siguientes 6 horas dejaron al equipo médico aún más perplejos. El electroencefalograma mostró actividad cerebral completamente normal, sin ningún signo de daño por hipoxia que debería haber sido evidente después de 12 minutos sin oxígeno. La resonancia magnética del cerebro reveló una estructura cerebral perfectamente saludable, sin áreas de infarto ni necrosis tisular. El ecocardiograma mostró un corazón que, aunque había sufrido daño significativo en el ventrículo izquierdo por el infarto, funcionaba mucho mejor de lo que cualquier cardiólogo esperaría inmediatamente después de un evento tan catastrófico. Era como si el cuerpo de Carlos hubiera sido restaurado, no simplemente reanimado. Pero lo más extraordinario ocurrió cuando Carlos finalmente despertó completamente a las 6:15 p.m. de esa tarde. Rosa estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano entre las suyas, orando en voz baja en español, cuando los ojos de Carlos se abrieron lentamente. No había confusión en su mirada, no había la desorientación típica de alguien que emerge de un trauma severo. Sus ojos estaban claros, enfocados, y llenos de una luz que Rosa no había visto antes, una intensidad espiritual que la hizo contener el aliento. «Rosa», dijo Carlos, su voz ronca pero firme, «tengo que contarte algo. Estuve con Jesús, vi cosas que necesito compartir, y nuestros dolores van a desaparecer. La maldición se romperá». Rosa pensó inicialmente que su esposo estaba delirando, que quizás el trauma había afectado su mente de maneras que las pruebas no habían detectado. Pero entonces, Carlos comenzó a relatar cosas que no tenía manera de saber. Describió con precisión exacta lo que había sucedido en la sala de trauma durante su reanimación, detalles específicos sobre quién dijo qué, dónde estaba parada cada persona,
Incluso la expresión exacta en el rostro del Dr. Chen cuando el monitor mostró el retorno del ritmo cardíaco. Describió cómo la enfermera Grace había derramado accidentalmente un poco de solución salina en el piso durante la quinta ronda de compresiones torácicas, algo que nadie más sabría porque todos estaban enfocados en salvarlo. Describió el pequeño lunar en el cuello de la doctora Mitchell que quedaba parcialmente oculto por su cabello, algo que solo podría haber visto desde arriba, desde la perspectiva que tuvo mientras flotaba cerca del techo observando su propia reanimación. Más impactante aún, Carlos sabía cosas sobre la familia que estaban ocurriendo mientras él estaba inconsciente. Sabía que Miguel había orado por primera vez en meses mientras conducía al hospital, rogándole a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer que salvara a su padre. Sabía que Carolina había hecho un pacto con Dios en la sala de espera, prometiendo dedicar su vida al ministerio de alabanza si su padre sobrevivía. Sabía que el pequeño Javier había confesado entre lágrimas que había estado teniendo pesadillas con demonios que trataban de llevarse a su familia, pesadillas que ahora entendía no eran solo productos de su imaginación infantil, sino ataques espirituales reales, conectados a la contaminación del altar en pacto de fuego. En ese momento, mientras Carlos compartía su encuentro con Jesús y la revelación sobre el pastor Villanueva y Gabriela Sánchez, Rosa sintió algo extraordinario. Los dolores que habían atormentado su cuerpo durante meses, los dolores que ningún médico había podido diagnosticar o aliviar, simplemente desaparecieron. Fue instantáneo, completo, innegable. Ella se puso de pie junto a la cama de su esposo, moviendo sus brazos, doblando su espalda, palpando su abdomen, buscando rastros del sufrimiento que había sido su compañero constante, pero no encontró nada excepto ausencia total de dolor y una sensación de ligereza física que no había experimentado en casi un año. Carlos susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. El dolor se fue completamente. En el momento en que comenzaste a hablar sobre lo que Jesús te mostró, el dolor simplemente se fue. Los niños Ramírez presenciaron esta transformación con asombro reverente. Miguel, el escéptico adolescente que había declarado apenas semanas antes que ya no creía en Dios, cayó de rodillas junto a la cama de hospital, llorando abiertamente, mientras la realidad de lo sobrenatural destrozaba sus dudas intelectuales. Carolina sintió paz inundar su espíritu. La primera vez en meses que no sentía el peso opresivo de ansiedad que había caracterizado sus noches. El pequeño Javier simplemente sonrió, porque en su fe infantil simple siempre había sabido que Dios era real y que su padre era especial. El Dr. Chen, quien había entrado a verificar los signos vitales de Carlos, se quedó en silencio en la puerta, observando esta escena de restauración familiar que trascendía todo lo que sus años de entrenamiento médico le habían preparado para comprender. Esa noche, antes de irse a casa, Chen escribió en sus notas personales: «Hoy presencié algo que la ciencia no puede explicar. Llámalo como quieras, pero yo lo llamaré milagro». Carlos Ramírez pasó 5 días en la unidad de cuidados intensivos cardíacos del Memorial Hermann Hospital, 5 días durante los cuales cada médico, enfermera y especialista que entraba a su habitación salía desconcertado por la rapidez inexplicable de su recuperación. Su corazón, que había sufrido daño severo por el infarto masivo, mostraba una mejoría que contradecía todos los pronósticos médicos conservadores. El Dr. Chen ordenó ecocardiogramas diarios simplemente porque no podía creer lo que estaba viendo. Tejido cardíaco que debería haber permanecido dañado permanentemente mostraba signos de regeneración que normalmente tomarían meses, si es que ocurrían. Para el 5.º día, Carlos caminaba por los pasillos del hospital con paso firme, sin el dolor torácico residual típico, sin la fatiga extrema que caracteriza la recuperación postinfarto, con una energía que desconcertaba al equipo de rehabilitación cardíaca. Pero la transformación más notable no era física, sino espiritual.
Carlos irradiaba una autoridad diferente, una certeza en su mirada que Rosa reconocía de las Escrituras cuando leía sobre los apóstoles después de Pentecostés. No era arrogancia ni fanatismo religioso, era la confianza tranquila de alguien que ha visto el otro lado del velo y regresado con un mensaje que debe ser proclamado sin importar las consecuencias. Durante esos 5 días en el hospital, Carlos compartió su testimonio con cada persona que entraba a su habitación: médicos, enfermeras, personal de limpieza, otros pacientes en las salas adyacentes, visitantes en la cafetería. Les contaba sobre los 12 minutos al otro lado, sobre el encuentro con Jesús, cuyo rostro recordaba a Jonathan Rumi de The Chosen, pero magnificado en gloria celestial, sobre la revelación del altar contaminado y las consecuencias devastadoras del pecado en el liderazgo pastoral. Algunos lo escuchaban con escepticismo cortés, atribuyendo su experiencia a alucinaciones inducidas por trauma cerebral. Otros, especialmente los latinos entre el personal del hospital, y eran muchos, porque Houston es una ciudad donde la comunidad hispana constituye casi la mitad de la población, escuchaban con lágrimas en los ojos, porque las palabras de Carlos resonaban con sospechas que ellos mismos habían tenido sobre sus propias iglesias. Sobre pastores que predicaban prosperidad mientras vivían en mansiones compradas con diezmos de familias trabajadoras, sobre líderes que hablaban de santidad los domingos, pero cuyas vidas privadas contradecían cada palabra que proclamaban desde el púlpito. Una enfermera salvadoreña llamada Marta González le confesó a Carlos que su propia iglesia en el norte de Houston había experimentado una ola de divorcios inexplicables entre las parejas más fieles, justo después de que rumores no confirmados sobre infidelidad pastoral comenzaran a circular. «Ahora entiendo», le dijo Marta con voz quebrada. «Ahora entiendo por qué mi matrimonio casi se destruye sin razón aparente». El altar estaba contaminado, y nosotros estábamos sufriendo las consecuencias del pecado de nuestro líder. El día que Carlos fue dado de alta del hospital, el 20 de octubre de 2024, marcó el comienzo de la parte más difícil de su llamado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque cada fibra de su ser natural se resistía a la idea. Tenía que regresar a Pacto de Fuego y confrontar al pastor Héctor Villanueva con la verdad que Jesús le había revelado. No por venganza, no por deseo de destruir a un hombre caído, sino por amor genuino al rebaño que estaba siendo dañado por el pecado oculto de su pastor. Carlos recordaba las palabras de Jesús durante su encuentro celestial. Así como Pedro fue llamado de sus redes de pesca para convertirse en pescador de hombres, así como Mateo dejó su mesa de recaudación de impuestos para seguirme, así te llamo a ti, un simple obrero de construcción, para llevar un mensaje que los educados y religiosos se niegan a proclamar. Tú eres uno de mis elegidos, Carlos, no por tus credenciales, sino por la sinceridad de tu corazón. Esa comparación con los discípulos originales de The Chosen resonaba profundamente en Carlos. Había visto la serie completa con su familia. Había llorado junto a Rosa mientras observaban la transformación de Simón Pedro de pescador impulsivo a roca, sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Había sentido conexión con Mateo el marginado que encontró propósito en seguir al Maestro. Había admirado la valentía de María Magdalena al proclamar la resurrección a pesar del rechazo. Ahora él era como ellos, un hombre común elegido para una tarea extraordinaria, un obrero sin prestigio religioso llamado a desafiar la corrupción en el liderazgo espiritual, un sobreviviente de la muerte literal enviado a advertir a los vivos sobre peligros invisibles, pero devastadoramente reales. El domingo siguiente, 27 de octubre, Carlos llegó a Pacto de Fuego con Rosa y sus 3 hijos. El estacionamiento estaba lleno como siempre. Familias latinas vistiendo su mejor ropa dominical, niños corriendo entre los autos, mientras sus padres conversaban en español sobre la semana laboral que acababa de terminar, el aroma de tamales y café recién hecho flotando desde el puesto de Doña María, que nunca faltaba. Todo parecía normal, alegre,
vibrante con esa energía característica de las iglesias evangélicas hispanas. Pero Carlos ahora podía ver más allá de la superficie. No con ojos físicos, la visión celestial había terminado cuando regresó a su cuerpo, pero con un discernimiento espiritual agudizado que le permitía percibir la opresión invisible que pesaba sobre la congregación como una nube tóxica. Durante el servicio, el pastor Villanueva predicó con su carisma habitual sobre la importancia de la fidelidad matrimonial, usando Efesios 5:25 como texto base. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La hipocresía de escuchar esas palabras en labios de un hombre que había estado traicionando a su propia esposa con la líder de alabanza fue casi insoportable para Carlos. Observó a Gabriela Sánchez dirigir la música de adoración con voz angelical, sus manos levantadas hacia el cielo, su rostro mostrando una expresión de devoción que contradecía completamente la realidad de su relación adúltera con el pastor casado. Observó a la hermana Patricia Villanueva sentada en la primera fila con sus 3 hijos, completamente ajena a la traición de su esposo, aplaudiendo y amando cada palabra que él predicaba. Observó a cientos de familias fieles, obreros de construcción como él, empleadas domésticas, trabajadores de restaurantes, mecánicos, personas que sacrificaban sus diezmos a pesar de apenas tener suficiente para la renta, depositando su confianza en líderes que los estaban traicionando desde el altar mismo. Después del servicio, Carlos solicitó una reunión privada con el pastor Villanueva. El pastor, quien había escuchado sobre el milagro médico de Carlos a través del sistema de oración de la iglesia, accedió con entusiasmo, probablemente anticipando usar el testimonio de Carlos para promover la fe y atraer más miembros. Se encontraron en la oficina pastoral, esa misma oficina con el letrero de sala de oración pastoral, que Carlos ahora sabía había sido el escenario de encuentros ilícitos. Carlos comenzó con respeto, reconociendo los años de ministerio del pastor Villanueva, expresando gratitud por las enseñanzas genuinas que había recibido en Pacto de Fuego U. Pero entonces, con voz firme pero llena de amor quebrantado, compartió exactamente lo que Jesús le había mostrado: la visión del altar contaminado, los demonios que rodeaban el púlpito alimentándose del pecado oculto, las consecuencias devastadoras sobre familias inocentes, la relación adúltera con Gabriela que había abierto puertas espirituales a maldiciones generacionales. La reacción del pastor Villanueva fue inmediata y defensiva. Su rostro enrojeció, sus ojos se estrecharon con ira apenas contenida, y su voz adoptó ese tono autoritario que usaba para reprender desde el púlpito. «Hermano Carlos», dijo con frialdad cortante, «entiendo que has pasado por un trauma médico severo. Probablemente experimentaste alucinaciones causadas por falta de oxígeno al cerebro, pero acusarme de infidelidad basándote en visiones que tuviste mientras estabas clínicamente muerto es peligroso, es difamatorio, y francamente, es un ataque del enemigo contra el liderazgo ungido de esta casa». Villanueva citó Juan Crónicas 16:22, «No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas», usando la Escritura como escudo contra la rendición de cuentas, exactamente como Carlos había visto hacer a líderes corruptos en programas de noticias sobre escándalos eclesiásticos. Carlos intentó continuar, explicando que no venía con espíritu de acusación, sino de restauración, que Jesús mismo le había mostrado estas cosas no para destruir al pastor, sino para llamarlo al arrepentimiento, antes de que el escándalo explotara públicamente y causara daño irreparable. Pero Villanueva no quería escuchar. «Esta reunión ha terminado», declaró, levantándose de su escritorio de caoba importada. «Juan, y te sugiero que reconsideres compartir estas visiones con otros miembros de la congregación. Si continúas difundiendo estas mentiras, tomaré acciones legales por difamación y te pediré públicamente que abandones esta iglesia».
La amenaza era clara, el mensaje inequívoco. El sistema religioso protegería al líder carismático antes que escuchar la advertencia profética de un simple obrero de construcción. Carlos salió de esa oficina con el corazón pesado, pero la conciencia clara. Había cumplido con su responsabilidad de confrontar privadamente, siguiendo el principio bíblico de Mateo 18. Ahora quedaba en manos del pastor Villanueva decidir si se arrepentiría o continuaría en su pecado. Esa misma tarde, Carlos reunió a su familia en la sala de su modesta casa en el barrio de Gulfton y les anunció su decisión. Abandonarían pacto de fuego inmediatamente. No con amargura, no con deseo de causar división, sino simplemente porque un altar contaminado no puede producir fruto santo, y permanecer allí sería exponer a su familia a ataques espirituales continuos. Miguel, Carolina y Javier apoyaron la decisión sin vacilación. Rosa lloró, no por tristeza sino por alivio, porque finalmente entendía la fuente de tanto sufrimiento inexplicable en su hogar. 2 meses después, el 15 de diciembre de 2024, el escándalo que Carlos había advertido explotó con la fuerza de un volcán. Un video grabado secretamente por un empleado descontento del hotel en la carretera 59 apareció en las redes sociales, mostrando claramente al pastor Héctor Villanueva y Gabriela Sánchez entrando juntos a una habitación en circunstancias que no dejaban duda sobre la naturaleza de su relación. El video se volvió viral en TikTok y YouTube dentro de horas, compartido miles de veces por usuarios indignados, comentado en programas de radio cristianos en español, discutido en foros y grupos de WhatsApp de comunidades latinas en todo Estados Unidos. La hermana Patricia Villanueva descubrió la traición de su esposo junto con el resto del mundo digital, su dolor privado convertido en espectáculo público. Pacto de fuego implosionó en cuestión de semanas, familias abandonando en masa, diáconos renunciando, ofrendas cayendo en picada. El edificio que una vez albergaba 2,000 adoradores, ahora medio vacío cada domingo. Carlos no sintió satisfacción ante la caída pública de Villanueva. Solo una tristeza profunda por todas las vidas dañadas, todos los matrimonios destruidos, todas las enfermedades inexplicables, todos los jóvenes que abandonaron la fe porque el altar donde adoraban estaba contaminado por pecado no confesado. Pero de esas cenizas, algo nuevo comenzó a crecer. Familias que habían sufrido bajo la maldición del liderazgo infiel comenzaron a experimentar restauración. Matrimonios al borde del divorcio encontraron sanidad. Enfermedades crónicas desaparecieron misteriosamente una vez que las personas se alejaron del altar contaminado. Jóvenes que habían abandonado la fe regresaron con testimonios de encuentros sobrenaturales con el Dios vivo que les recordaron que la hipocresía de líderes humanos no invalida la realidad de Cristo. Carlos comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas en toda la comunidad latina de Houston, luego de otras ciudades de Texas, eventualmente de lugares tan lejanos como California, Florida y hasta México y América Central. Todos compartían historias similares, sospechas sobre sus pastores, patrones inexplicables de calamidades en congregaciones fieles, deseos de entender cómo discernir entre líderes genuinos y lobos con piel de oveja. Carlos compartía su testimonio con humildad pero sin vergüenza, siempre señalando hacia Jesús y nunca hacia sí mismo, siempre enfatizando que él era simplemente un mensajero, un obrero común elegido como lo fueron Pedro y Mateo, un sobreviviente de la muerte enviado a advertir a los vivos. En una pequeña iglesia casera que los Ramírez comenzaron a asistir en el suroeste de Houston, liderada por un pastor humilde llamado Daniel Ortega, cuya vida privada coincidía con su predicación pública, Carlos dio su testimonio completo un domingo por la noche ante aproximadamente 50 personas reunidas en un garaje convertido. Habló durante casi 2 horas, detallando cada aspecto de su experiencia: el infarto, los 12 minutos al otro lado, el encuentro con Jesús, la revelación del altar contaminado, el regreso milagroso, la sanidad instantánea de Rosa,
la restauración de su familia, la confrontación con Villanueva, la vindicación pública del escándalo. Cuando terminó, el silencio en ese garaje era tan profundo que se podía escuchar el tráfico distante en la calle Bel-Air. Entonces una mujer mayor, una abuela guatemalteca llamada Esperanza, se puso de pie con lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. «Hermano Carlos», dijo con voz temblorosa pero clara, «usted ha dicho en voz alta lo que muchos de nosotros hemos sentido en nuestros corazones, pero teníamos miedo de expresar. Gracias por tener el valor de advertirnos. Gracias por recordarnos que el cielo es real, que Jesús es real y que las consecuencias del pecado en el liderazgo son reales. Ahora entiendo por qué mi familia ha sufrido tanto en nuestra antigua iglesia, y ahora sé que debemos orar por discernimiento, buscar líderes cuyas vidas privadas honren a Dios y nunca más ignorar las señales de advertencia de un altar contaminado». Otros comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias de sufrimiento inexplicable bajo liderazgo corrupto, declarando su compromiso de buscar la verdad sobre la tradición religiosa, prometiendo orar por sus antiguos pastores caídos mientras se alejaban de altares que producían maldición en lugar de bendición. Esa noche, mientras Carlos conducía a casa con su familia bajo el cielo estrellado de Texas, Rosa tomó su mano y la apretó con ternura. «Juan, tú eres uno de los elegidos de hoy», le dijo suavemente, haciendo eco de las palabras que Jesús le había hablado al otro lado del velo. Así como los discípulos en The Chosen fueron transformados de hombres comunes a pescadores de hombres, así tú has sido transformado de obrero de construcción a liberador de cautivos espirituales. Carlos sonrió, mirando por el espejo retrovisor a sus 3 hijos dormidos en el asiento trasero, finalmente en paz, finalmente libres de las pesadillas y la opresión que los había atormentado durante meses. Su misión apenas comenzaba, pero sabía con certeza absoluta que Jesús estaría con él todos los días hasta el fin, porque el cielo es real. La iglesia auténtica existe donde el liderazgo camina en santidad, y la verdad siempre prevalece sobre el engaño, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto cueste proclamarla.